Sí, perfecto, ya está grabando, súper. Ok, vamos a empezar y bueno, vamos a dar un pequeño, nuestras conclusiones y qué es lo que obtuvimos durante la Semana Tech de Detectives de Microbios. Ahora, ¿cuál fue nuestro planteamiento del problema? Se nos presentan tres muestras que van a ser de diferentes microorganismos que no conocemos. Ahora, a través de cada sesión vamos a estar realizando diferentes experimentos con los cuales, de acuerdo a los resultados que nos vayan arrojando, nos van a dar justamente estas pistas para saber cuál es el microorganismo con el que estamos lidiando. Nuevamente, el objetivo va a ser identificar estos tres microorganismos desconocidos de manera correcta, haciendo uso de todas estas prácticas experimentales. Ahora, ¿cuáles fueron los materiales que se utilizaron? En este caso, los medios de cultivo, el agar nutritivo, el cual pues nos funcionaba como muy bien, ya que como bien sabemos, o como, bueno, en caso de que no lo conozcan, el agar nutritivo como medio de cultivo permite que prácticamente cualquier cosa crezca. El maconqui y el manitol, específicamente el manitol, es un poquito más selectivo con el tipo de cultivos que pueden crecer. Y bueno, finalmente el maconqui, que es el que parece como gelatina de Jamaica, también lo vamos a utilizar. Utilizamos a través de este medio SIM y agua pectonada, mechero de Bunsen y agar para métodos estándar de manera muy general. Ahora, pasando de esto, obviamente incluyendo todo lo que fueron las espátulas, el etanol, micropipetas, sostenedores universales, entre muchas otras cosas, incluyendo microscopios. ¿Cuáles fueron estas técnicas que utilizamos? Estas técnicas se van a basar principalmente en la técnica de tensión en placa, de extensión en placa. Para las técnicas de siembra, utilizaron tanto en tubo como en otras, la tinción de Gram, el método de picadura, las pruebas bioquímicas y el aislamiento por estrías. Ahora, vamos a repasar día por día qué fue lo que hicimos. En la primera sesión lo que hicimos fue únicamente la preparación de los medios de cultivo. Estos, pues bueno, cada uno tiene sus especificaciones dadas por cada uno de los fabricantes, pero pues para resumirlo a gran escala, lo único que se hace para el medio de cultivo es se disuelve, dependiendo de la proporción, en agua, se calienta, se agita, se deja reposar y posterior a esto se vacía, únicamente, no tiene más ciencia. Posterior a esto, para el segundo día comenzamos con las tinciones. El procedimiento de las tinciones va a funcionar de la siguiente manera y lo tenemos aquí un poco más explicado en la imagen 2, en nuestro diagrama número 2. Lo primero es realizar un frotis de nuestra bacteria desconocida. Luego vamos a ponerlo en un sostenedor universal. Se va a añadir una gota de cristal violeta al portaobjetos. Posterior a esto vamos a enjuagar, se añade la gota de Lugol, vamos a volver a enjuagar, se vamos a añadir la gota de cetona, en este caso del alcohol cetona, se va a añadir la gota de safrina y luego eso lo vamos a enjuagar tanto con agua como con etanol. Después de que hicimos toda esta limpieza, lo vamos a agregar al microscopio. Ahora, como dato aquí general para la parte del microscopio, cuando vas a utilizar el zoom por 100, vas a necesitar agregar una gota de lente para que, pues bueno, esto se vea de la manera correcta. Esto se hizo con cada una de las tres muestras que tuvimos del microorganismo desconocido. Y de cada uno de estos microorganismos hicimos dos versiones para poder intentar observar de manera correcta cuáles fueron los resultados. Ahora, después de esto, lo que vamos a utilizar es la técnica de estría. ¿Por qué? Ya tenemos nuestros cultivos, que son los que estamos viendo en pantalla. Ya tenemos nuestras bacterias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar esta técnica de estría o el aislamiento por estría? Lo primero que se va a hacer es que se tiene que esterilizar la espátula y esto se va a hacer calentando en nuestro mechero a rojo vivo. Todo manteniendo en el área del mechero para que sea lo más estéril posible. Vamos a tomar una muestra del microorganismo y se va a frotar en el medio de cultivo con esta técnica de estría, la cual consiste en hacer unos pequeños como cortes de este lado, cortes de este lado y cortes de este lado, siempre en el sentido contrario de las manecillas del reloj cuando lo vamos moviendo. Esto se repite todas las veces que hicimos el cultivo y bueno, para este caso hicimos en cada uno de los cultivos anteriormente mencionados, hace tantito, el agar nutritivo, el maconqui y el manitol, pusimos las tres muestras. Ahora, para finalmente el último que utilizamos, que fue el método de picadura y bueno, también un poco de estrías en tubo, que es prácticamente la técnica de siembra en tubo, fueron los mismos procedimientos. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos de todo esto? Bueno, primeramente es que nuestra muestra desconocida, la primera que conocimos es E. coli. Durante la prueba de tensión catalasa, nuestros resultados dieron positivos, o sea, gran positivo,
bueno, en este caso positivo, y pues sí, efectivamente era positivo. En las pruebas de oxidasa nos dio el mismo resultado, el cual concuerda totalmente. En Indo lo mismo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en citrato y en SIM? El problema que tuvimos con citrato y con SIM es que tuvimos un problema al momento de etiquetar las muestras, entonces fueron muestras que perdimos y bueno, no podemos dar como una respuesta. En la colina que tuvimos, en las dos nos dieron rugosas de color amarillo. Ahora, vamos a continuar con la Streptococcus, que es igual una de las muestras que dimos. Igual, esta es un gran positiva, tanto en tensión como catalasa, coincide al 50%. Igual en la prueba de oxidasa nos dio los resultados de manera correcta, pero ¿qué es lo que pasó en Indol? En Indol tuvimos un problema con esta muestra específicamente porque nos dio positiva al momento de utilizar microscopio, pero sin embargo era negativa. Entonces, bajo este problema, lo que nos dio es que probablemente fue un error al momento de realizar la práctica experimental y bueno, hay que tomarlo en cuenta para las siguientes. Posterior citrato sí nos dio de la misma manera, igual rugosa amarilla y rugosa color blanco. También ahí tuvimos una pequeña discrepancia, que bueno, este caso puede ser por coloración. Entonces, igual este objetivo fue el correcto. Y bueno, finalmente, nuestra última, que es el Bacillus subtilis, en la tensión de catalasa, igual nos dio que son gran positivos, al igual que el anterior que ya conocemos, lo mantenemos igual. El oxidasa positivos, el índoles positivo. En citrato nos pasó lo contrario. En este caso nos dio un resultado negativo cuando debió de haber sido positivo por la naturaleza del microorganismo. En SIM nos dio lo mismo y en colonia igual por el mismo problema que tuvimos de etiquetado, no pudimos dar un dato concreto porque tuvimos un error al momento de hacer este proceso. Pusimos mal lo que fue el agar nutritivo con con el MAC, entonces hicimos como una pequeña mezcla que no nos percatamos y esto sí permitió el crecimiento, pero pues de igual manera no era de la forma adecuada. Entonces por este punto en colonia lo vamos a dejar como NA. Y bueno, esto es como el análisis de los estados que tuvimos. Aquí tenemos igual algunas fotos la tercera resultado que tuvimos, que es la presencia de la catalasa en los microorganismos, que bueno, también fue como una parte importante del desarrollo. Fue específicamente la tercera práctica experimental. Y bueno, ¿qué es lo que concluimos de todo esto, no? Ya conocimos, logramos, y esta semana T justamente nos permitió esta parte de reforzar, en un caso muy particular, no fue reforzar, sino fue conocer y revisar las técnicas distintas, las cuales no habíamos conocido para justamente tener esta parte de las pruebas bioquímicas, métodos de cultivo, métodos de crecimiento de bacterias, entre todo lo demás. Esto justamente con toda la parte de los contenidos que tenemos en la parte teórica y técnica. Y bueno, los resultados fueron, si bien satisfactorios, esta parte del etiquetado y llegó a conflictuar como mucho el poder tener los resultados más óptimos posibles. Igual tuvimos resultados que no nos dieron de la misma manera y esto fue más por un fallo experimental que por una situación más que fuera de la bacteria. Finalmente, pues la conclusión es que es beneficioso tener este tipo de prácticas, pero como bien lo dijo el profesor durante varias sesiones, es muy importante la práctica en este tipo de sesiones porque pues mientras más práctica tengas, el desarrollo experimental va a ser no solo más sencillo, sino más efectivo.